過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Dani Omega, para Michael Kubo, para Green Lantern Corps, para Checo 1021S, para Mauricio Hernández, para Sora Daichi, para José Andrés Sánchez, para Ali Gallec, para Tormenta Tempestuosa, para Darkboy 079, para Survilan 12, para C700, para Brian Morales y para Pablo Cruz Peñalosa, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Mundo desconocido, universo desconocido, encima de una montaña, estaba una figura de mosaico sentada en el trono, asimismo una corona brillante rotaba en su cabeza, este personaje frunció el ceño, frente a ella estaba una imagen holográfica de una mujer con capucha, esta mujer era Blackrock Shooter, acaba de recibir un mensaje de su subordinada y lo que escucho no le gustó. Grieta del caos. Así es su majestad, esta mujer era la emperatriz líder de los campeones, desafortunadamente no podemos cerrar la grieta, nuestra corona ha sido incapaz de hacerlo, hay límites en la grieta que impide que nuestra corona intervenga, es muy raro, es como si esta grieta hubiera sido abierta por la energía del orden o alguna clase de variante del caos, la emperatriz se quedó en silencio, una grieta del caos del cual el campeón de los sueños y el campeón del alma eran incapaces de cerrar, definitivamente no era una grieta normal. Esto era un mal presagio y también puede llegar a ser el comienzo de otra guerra planar entre el caos y el orden. Pasa mi comando, que todos los campeones a excepción del emperador del tiempo se reúnan en el mundo Zero no Tsukaima, estabilicen la grieta hasta que yo llegue, como ordene su majestad, inclinándose la imagen holográfica de Blackrock Shooter desapareció y la mujer en el trono suspiró, otra guerra Había pasado tanto tiempo de la última guerra planar entre el caos y el orden, sin embargo a diferencia de la última guerra, el orden ha sufrido grandes pérdidas y grandes ganancias en estos millones de años, el campeón superior el que fue el más grande del orden ha caído, el campeón monarca de las sombras y el campeón absoluto también han caído. 3 grandes del orden se han ido, asimismo 3 grandes bestias guardianas han nacido lo cual fue buenas noticias para el orden, necesitamos al vengador del orden, esta guerra no sería sencilla, después de todo un imprudente y temerario plan pasó por la mente de la emperatriz, pero para que su plan se lleve a cabo, era necesario la intervención del vengador del orden su existencia es muy especial para el orden, al igual que su habilidad, emperador del tiempo, pensado así en ese niño de cabello negro, la emperatriz se encogió de hombros, aún no estaba listo lo cual fue una pena, de repente los volcanes del mundo entraron en erupción y la atmósfera del mundo se oscureció, los rayos eléctricos iluminaban el cielo, asimismo la lluvia comenzó a caer, el mundo era un desastre total y estaba entrando en etapa de destrucción, que lamentable los seres vivos no pudieron aguantar más tiempo, negando con la cabeza, trillones de vidas en el mundo perecieron en unos minutos, este mundo era un mundo nivel 6. Los seres vivos en este mundo son muy fuertes, han llegado a ser destructores altos, pero para que sean exterminados como insectos fue una locura, qué decepción, después de todo tendré que encargarme de esto, de repente una mujer cayó del cielo, esta mujer tenía la apariencia de un elfo muy hermoso, su belleza había llegado a un nivel que era imposible determinar si esta persona era de este mundo, desafortunadamente era imposible contemplar su belleza, después de todo esta mujer está herida y había serios daños a su cuerpo, chasqueando los dedos, la corona de la emperatriz destelló y una burbuja de realidad se formó alrededor de la mujer evitando así que cayera, al mismo tiempo comenzó a sanarla.
Qué triste, que la voluntad de un mundo nivel 6 sea reducido a este estado. La emperatriz contempló por unos instantes a la mujer inconsciente, antes de voltear la cabeza al culpable. Tener el poder de derrotar a un mundo nivel 6 con facilidad. No era un personaje ordinario, ya entiendo, tú no eres un overlord. En la atmósfera del planeta apareció un personaje, tenía una altura de unos 2,5 metros, su cuerpo estaba cubierto de un traje de batalla. Por su aura, este ser no era un overlord, sino una criatura que nació del mismo caos. Jaja, así que tú eres la emperatriz, la última defensa del orden. La expresión de este ser no intentó ocultar su desdén por la emperatriz. Después de todo, esta mujer era un cósmico bajo, alguien como él podía aplastarla hasta la muerte. No entiendo por qué estos inútiles de los overlords te tienen tanto miedo, eres simplemente una basura. No podía entenderlo. La última defensa del orden resultó ser una decepción total, para nada describieron, él es una existencia temida en el caos, un gobernante, una existencia inmortal. Él era Darkseid, gobernante de Apocalipsis, conquistador y destructor de mundos, homicida cósmico. Su nivel de poder había llegado al límite conocido, nivel 3, un cósmico alto, un trascendente, como alguien que nació en el caos, aborrece el orden, hace millones de años invadió el multiverso y destruyó galaxias enteras. Sin embargo, debido al nacimiento del campeón superior, el orden se fortaleció, lo expulsó del multiverso y aumentó la restricción. Sus grilletes y fronteras del orden era incapaz de invadir el multiverso. Afortunadamente los overlords encontraron una forma de traerlo de nuevo a este multiverso, a través de una grieta del caos, para eliminar así a la última defensa del orden y líder de los campeones, la emperatriz, HMPH. No te mataré, este señor no se manchará las manos tratado con un insecto como tú. Resoplando con desdén, Darkseid chaqueó los dedos y grandes portales espaciales comenzaron a aparecer y un terrible ejército caótico salió de los portales. Darkseid no es estúpido. Después de escuchar las advertencias de los overlords, Darkseid se preparó para lo peor y trajo consigo a toda la élite de su gobierno. Pensó que se enfrentaría a una batalla sangrienta, una batalla de vida y muerte. Se equivocó, la emperatriz no valía la pena que él moviera las manos, incluso no pudo evitar lamentarse. En ese tiempo, cuando fue expulsado por el orden, nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón superior, lo cual era una pena, ya que siempre tuvo la codicia de usar la cabeza del campeón superior como trofeo. La emperatriz no respondió a su provocación y contempló con calma. Estaba rodeada por un ejército aterrador de criaturas caóticas de alto nivel, incluso el más débil de entre ellos era nivel 4, estelar medio, incluso había algunos que habían llegado a estelar alto y nivel cósmico. Este era un ejército preparado para cazar, pero a pesar de esto, la emperatriz estaba tranquila. Los mosaicos que cubrían su cuerpo no desapareció. Asimismo también descubrió de dónde provenía este ejército. Darkseid era el responsable de la grieta del caos que el campeón de los sueños estaba tratando de cerrar. Miró la voluntad del mundo en la burbuja y aún sentada en el trono levantó un dedo al cielo. Los ignorantes no tienen miedo a la muerte, supongo que eso es cierto. Una sonrisa apareció en los mosaicos y la corona en su cabeza de la emperatriz empezó a destellar, mientras que Darkseid entrecerró los ojos. Estaba bastante curioso por lo que esta mujer iba a ser. Después de todo, una rata acorralada también muerde al gato. ¿Realmente pensaste que un mísero ejército de este tamaño podría derrotarme? ¿Creíste que me encogería de miedo y desesperación? Tonto ignorante, ¿te atreves a despreciarme? Soy la última defensa del orden, maldita abominación del caos. Al instante la corona en su cabeza se expandió y cubrió la totalidad del planeta. Incluso antes de Darkseid reaccionara ya estaban atrapados en su dominio junto con su ejército. Pero esto no era todo. Losen. Dominio del monarca. Surjan. La oscuridad cubrió el planeta y asimismo los cadáveres de los seres vivos se levantaron, esta vez como caballeros de armadura negra. Al mismo tiempo un masivo ejército de trillones salieron de la oscuridad y asimismo frente a la emperatriz una avatar de un hombre de cabello negro se formó. Este avatar tenía las manos en sus bolsillos y miró con arrogancia a las criaturas caóticas, como si este ejército fuera simples hormigas enfrentándose a su destrucción. Pero esto aún no había terminado. La gigantesca corona destelló. Asimismo un gigante amarillo del tamaño de un planeta se materializó, empuñó su mano y su energía masiva oprimió al ejército de criaturas caóticas. Losen. Serie mortal severa, golpe mortal bomb, un increíble puño gigantesco impacto contra el ejército. El aura de muerte rodeó el mundo y el poder absoluto golpeó. Esto fue el inicio, ya que al instante el masivo ejército de las sombras atacó y todo fue un desastre. Oh. Darkseid tenía una expresión ligeramente sorprendida. Un ejército supermasivo atacó a sus soldados del caos.
Asimismo también sintió un leve indicio de interés por el gigante amarillo, era poderoso y su poder del orden era absoluto, como si estuviera frente a alguien invicto e invencible, pequeños trucos, sin embargo no importa cómo la emperatriz pudo crear estos dos avatares, esto no cambió nada, aún seguían siendo insuficientes si querían derrotarlo. Bam, de repente el gigante amarillo lo miró y empuña nuevamente su mano y lo atacó, basura, un rayo de energía fue disparado de los ojos de Darkseid y el gigante amarillo fue aplastado, sin embargo después de unos segundos el gigante amarillo se regeneró y asimismo otros gigantes amarillos se materializaron, entiendo, tengo que matarte primero, resoplando con frialdad, Darkseid ya no le importó estos gigantes y su mirada se centró en la emperatriz, sabía que si seguía atacando a estos avatares nunca los mataría, tenía que eliminar la fuente de todo y esto es la emperatriz, muere, nuevamente rayos de energía salieron de sus ojos, esta vez en dirección de la emperatriz, ignorante gobernador del caos, la emperatriz ni siquiera se movió de su trono y una sonrisa se formó en su forma de mosaico, como si estuviera viendo al más grande payaso de la historia, y justo cuando el rayo de energía estaba por impactar contra la emperatriz, se dispersó como si nunca hubiera existido, esto obviamente sorprendió a Darkseid, ese rayo de energía no era normal, era un Omega Beam, nadie ha sobrevivido a este ataque y tenía la capacidad de destruir incluso la realidad misma, ese rayo podía destruir con facilidad una galaxia, pero la emperatriz ni siquiera se movió y su ataque fue inútil, y sin poder creerlo, varios Omega Beam fueron disparados en sucesión, sin embargo como al principio, ninguno pudo tocar a la emperatriz, imposible. Esto no podía ser cierto, la existencia de Darkseid estaba muy por encima de la emperatriz, y su energía era por mucho superior, pero aún así no podía tocar a esa mujer, esto era inaudito, nada es imposible. Chasqueando los dedos, la emperatriz se levantó del trono, la corona en el mundo volvió a destellar, el trono donde estaba sentada se iluminó, y asimismo la emperatriz hizo algo que Darkseid nunca hubiera esperado, se inclinó con respeto y devoción, incluso su figura de mosaico había desaparecido, mostrando así su verdadera apariencia, al mismo tiempo un avatar se materializó y se sentó en el trono, y al ver este avatar, la expresión de Darkseid cambió completamente, bienvenidos nuevamente a esta alianza, gobernantes del caos, en alguna parte del multiverso, un personaje completamente de negro muy similar a una mancha, se inclinó levemente frente a otras manchas carmesí que destellaban continuamente como una imagen rota de una cámara, estas manchas carmesí eran los gobernantes del caos, seres al límite de poder, ¿qué pasó con Darkseid? ¿Tuvo éxito? Una de las manchas carmesí preguntó, había pasado un tiempo que uno de los suyos viajó al multiverso y aún no habían recibido noticias, lamento informar, pero el avatar del señor Darkseid ha muerto, ¿qué? Imposible. Varias voces se volvieron frenéticas, la caída de un gobernante del caos no fue una buena noticia para ellos, en especial alguien como Darkseid cuyo cuerpo principal era un pehuso creador del caos. Eran potencias máximas del caos, seres poderosos que incluso el universo mismo no es suficiente para mantener su existencia, es una pena, pero todo lo que dije es cierto. Kirby, tú estabas a cargo de esta misión, ¿cómo pudo fallar? Kirby, esto es tu culpa. Advertí muchas veces al señor Darkseid pero nunca escucho, no pueden culparme por esto, encogiéndose de hombros, Kirby recordó el arrogante tono de Darkseid en ese entonces, lo llamo cobarde y también una miserable tortuga que se negaba a pelear, Darkseid estaba demasiado confiado, además que Kirby dañó su orgullo muchas veces, al declarar que no era rival a la emperatriz, esto fue el inicio de todo, no solo Darkseid lo obligó a abrir una grieta del caos, también la codicia de Darkseid no tenía límites ya que planeado adueñarse de este multiverso, debido a eso Kirby no le importó dejarlo morir, se lo merecía, las manchas carmesí se quedaron en silencio, después de todo ellos estaban presentes en ese momento, cuando Darkseid se jactó de destruir a la emperatriz, e ignoró los consejos de Kirby, asimismo se negó a recibir ayuda externa, la última defensa del orden es mucho más de lo que parece, había una razón por la cual la emperatriz era llamada la última defensa del orden, existía una razón por la cual ella es también el as bajo la manga del orden y también aquella persona que será la última en caer, mientras ella exista, el orden no será destruido, ella era ese tipo de existencia, pueden confirmarlo ustedes mismos, un cubo se materializó en la mano de Kirby y la imagen de una batalla fue vista, esta era la batalla entre la emperatriz y Darkseid.
Asimismo, al ver el ejército de Darkseid todos asistieron, era obvio que Darkseid no se descuidó y también estaban sorprendidos porque incluso así Darkseid había muerto, la guerra empezó, la corona protectora de mundos fue liberada y frente a la emperatriz un avatar de un hombre se materializó, asimismo un masivo ejército de las sombras atacó y al hacerlo uno de los gobernantes aspiró una bocana de aire frío. Ese es, el monarca de las sombras. Al mismo tiempo otros gobernantes también abrieron la boca en shock, después de todo el gigante amarillo fue una muy familiar, imposible. Ese es el campeón absoluto. Por el caos. ¿Qué está pasando? Kirby, se supone que esos campeones ya han caído, legado del orden U. Puede que los gobernantes del caos no lo sepan, pero Kirby sí, la razón por la cual la emperatriz era tan monstruosa. El orden dio a luz el multiverso y sus leyes son bastante sólidas, asimismo en el orden hay un sistema de defensa que fue creado como una última medida desesperada para derrotar el caos. Este es el legado del orden, cuando un campeón cae, su corona y la voluntad del mundo dan a luz a una bestia guardiana y pueden ser considerados hijos de los campeones y la voluntad del mundo, que a su vez heredan la fuerza y atributo de su padre caído. Este es también un último regalo que los campeones ofrecen al mundo. Un Overlord pensaría dos veces antes de invadir un mundo que ha dado a luz a un bestia guardiana. Después de todo, las bestias guardianas, a diferencia de los campeones, nacieron para proteger el mundo que nacieron, el mundo mismo es su territorio y no tienen el efecto secundario de soportar la carga, el dolor y el peso del mundo como los campeones, y llegan a ser mucho más fuerte que sus padres caídos, ya que han heredado la fuerza y energía del que dio su último aliento por el mundo. Desafortunadamente las bestias guardianas, a pesar de ser seres puros del orden, no poseen una corona y son incapaces de abandonar el mundo donde nacieron, por lo que no pueden ir de mundo en mundo, como los campeones. El mundo que nacieron es a su vez sus propios grilletes. Este es una parte del sistema de defensa del legado del orden. Sin embargo, para el orden esto no fue suficiente, creo algo más aterrador. El orden eligió un líder entre los campeones para que llevara esta responsabilidad y a su vez la maldición del orden. Cuando un campeón cae, no solo nacerá una bestia guardiana, también pasarán sus fragmentos del orden a su líder, que a su vez un fragmento del orden tienen en su interior el último aliento y también todo su poder. Los caídos tienen una fe ciega a su líder al morir y le dará su todo como un último regalo antes de regresar al orden. Lo mismo pasaba cuando una bestia guardiana cae, le dará su todo al líder del orden, creando así la existencia máxima del orden. Después de todo, entre más campeones o bestias guardianas caigan, más fuerte es el líder. Esta también es la mayor maldición del orden, el líder verá a todos morir y también soportará el peso de sus voluntades, ya que él será el último en caer y cuando sea el momento también se llevará a todos con ella. Last Victories era el nombre de la habilidad final de la emperatriz, una habilidad que le dará la victoria inevitablemente. Enfrentarse a ella sería lo mismo que enfrentar a todos los campeones y bestias guardianas juntos, por lo tanto ella era invencible, hasta que las voluntades dejen de brillar. Todos los gobernantes se quedaron en silencio cuando escucharon la explicación de Kirby. Ahora entendieron por qué la emperatriz era una existencia invencible. No se podía matar a una existencia que es más fuerte entre más de los suyos mueran. Kirby, esto es tu culpa. Fue un error matar al campeón absoluto y al monarca de las sombras. Entonces, ¿qué pasa con los otros campeones caídos? Hay al menos una decena de ellos que han caído, aunque fue Kirby quien dio las órdenes de eliminar a esos dos grandes y también estaban felices de haberlos matados. Los gobernantes estaban muy arrepentidos, solamente hicieron más fuerte a la emperatriz. Sin mencionar a los otros campeones caídos, ¿qué tan poderosa es la emperatriz ahora? ¿Es posible que sea un rango 2, Peuso creador? Ella debe ser eliminada de inmediato. Sin embargo, no podía permitir que la emperatriz tenga más poder. El monarca de las sombras y el campeón absoluto ya era una gran sombra en sus existencias. Si continúan matando más campeones, entonces llegará el día en que el caos sea oprimido por la fuerza absoluta del orden. Es correcto, debemos matarla mientras aún podamos. Eso no es posible. Por ahora, nuevamente Kirby volvió a hablar y esta vez señaló a la imagen holográfica. En la batalla Darkseid tenían una ventaja abrumadora, incluso con el campeón absoluto. Darkseid no podía ser derrotado. Sin embargo, sucedió algo que dejó con miedo a los gobernantes, que incluso sus almas temblaron. Un avatar apareció y se sentó en el trono, campeón superior. Después de ver a este avatar, toda idea de matar a la emperatriz desapareció. Ahora entendieron por qué el avatar de Darkseid murió. No había posibilidad de supervivencia frente al campeón superior, no frente a ese monstruo del orden. Campeón superior fue una vez el más grande en el orden y también aquel creador de milagros, se convirtió en
campeón, salvó un mundo nivel 4 siendo un mero humano común y corriente, no tenía poderes y era un ordinario regular, sin embargo aún así él no retrocedió, la brecha entre los nivel 4, estelares y un nivel 10, regular era astronómica, pero aún así el campeón superior creó un milagro, se enfrentó a los dioses falsos, detuvo la guerra eterna y salvó el mundo sin derramar sangre de los habitantes del mundo, su sola existencia era un milagro que fue grabado en el orden y caos durante los millones de años, hasta ahora aparte del emperador del tiempo, no ha existido otra existencia que haya logrado crear un milagro en estos millones de años. Su leyenda era ridícula que nadie podría creerla, después de todo nadie sabía cómo el campeón superior logró salvar ese mundo con tantas desventajas y sin derramar sangre, su historia de cómo lo hizo nadie la creyó y pensaban que había otra razón, era demasiado ridículo para ser verdad. Su poder llegó al límite conocido, el caos le temía y cayó como el más grande entre los grandes. Sin embargo, incluso muerto su voluntad aún persiste en el multiverso, aún no ha olvidado su deber como protector de todo lo conocido por el orden, imposible, ¿por qué? ¿Por qué hay demasiada diferencia? Darkseid había llegado al límite, estaba temblando y su arrogancia anterior se había ido, había intentado de todo pero no importa cómo atacará, no pudo tocar al campeón superior que aún estaba sentado en el trono, ambos son nivel 3, cósmico alto, trascendente, pero había una inmensa disparidad entre el poder, sinceramente Darkseid no podía entenderlo porque el campeón superior es tan fuerte. No tenía sentido, incluso cuando intentó atacar a la emperatriz, aún así sus ataques no llegaban, como si estuvieran separados por fronteras y límites más allá de todo lo conocido, el campeón superior era una gran muralla impenetrable que incluso Darkseid empezó a dudar si su verdadero cuerpo podía derrotar a este monstruo del orden. Él es un peuso creador, una existencia que el mismo universo no podía soportar, pero el campeón superior daba mucho miedo, eres demasiado débil, no hay razón para que continuemos con esta farsa, la emperatriz negó con la cabeza, asimismo sus ojos empezaron a brillar y varios circuitos similares a la de una computadora fueron vistos por una fracción de segundo, de repente un libro se materializó en las manos del campeón superior, el libro se abrió y un bolígrafo también se materializó, estás acabado, Losen. Activar dominio, autor note chasqueando los dedos la corona de la emperatriz destelló y las leyes de todo el mundo cambiaron drásticamente, un dominio aterrador atrapó al mundo y todos en su interior no pudieron evitar temblar, asimismo el campeón superior bajó su bolígrafo y escribió en el libro, lo que causó que el mismo universo comenzara a temblar, como si el orden estuviera recibiendo a su arma más poderosa, el caos fue destruido, el mundo vuelve a la normalidad final feliz terminando de escribir el libro se cerró de golpe asimismo el bolígrafo desapareció y la corona de la emperatriz regresó a su cabeza, lo mismo pasó con el ejército de las sombras y el gigante amarillo, Darkseid se quedó estupefacto, pensó que morirá inevitablemente el aura del campeón superior era demasiado pesada, como si millones y millones de toneladas cayeran en sus hombros, creía que el ataque de este ser definitivamente sería aterrador y estaba pensando en cómo huir, pero ahora la emperatriz ya no le prestó atención y sus poderes regresaron, Y justo cuando estaba por huir, lo poco que quedaba de su ejército comenzó a caer y desintegrarse, desapareciendo como si nunca hubieran estado aquí antes que pudiera reaccionar, la luz en sus ojos se apagó, cayó del cielo y también desapareció en partículas de luz, los habitantes del mundo regresaron a la vida y lo mismo pasó con el mundo, todo volvió a la normalidad tal como había escrito en el libro, un final feliz, como si todo fuera un sueño, el campeón superior había escrito el resultado final a esta batalla, la emperatriz observó este milagro con ojos cálidos, había pasado demasiado tiempo que había visto este dominio, autor note esta era la habilidad única del campeón superior, en su dominio él es el autor, no importa lo que escriba en su libro, todo se hará realidad, incluso si eso significa traer de regreso a aquellos que han caído por el orden o incluso invadir el caos y expandir el multiverso, esta también es la razón por la cual en el pasado, los revividos por el campeón superior y también porque el multiverso alterno existe, el campeón superior fue su pionero y peleó contra el caos por este multiverso, de la misma forma también comenzó la era de invencibilidad del orden, los campeones nunca pierden porque el campeón superior lo inició, él lo escribió y grabó en el orden como el mismo autor, todo es posible en este dominio, él escribía la historia, él es el autor y nadie podía desafiarlo en su dominio, era omnipotente, omnisciente y omnipresente, él era el todopoderoso ya que tomó la habilidad del que está más allá de todo lo conocido, incluso su poder era superior a la de la voluntad del mundo rango 9 ya que no era necesario un destino para activarse, aún así alguien como él cayó, su muerte causó una pérdida desastrosa para todo el multiverso.
Desafortunadamente, la emperatriz no es el campeón superior, por lo que este dominio estaba limitado, por lo que no podría traer de vuelta a aquellos que cayeron, exclamación de apertura, exclamación de cierre, de repente la emperatriz tembló y no pudo evitar levantar la mirada, una mano había tocado y acariciado su cabeza con ternura, Dana-sama, grandes lágrimas se acumularon en sus ojos, mientras el campeón superior permanecía inexpresivo, la emperatriz se mordió los labios, sabía que el campeón superior se había ido y lo único que quedaba de él era su ego, pero aún así no pudo evitar tener esperanzas al sentir su toque, quería saber que él estaba ahí, en alguna parte, cuidándola, protegiéndola como siempre lo hizo. Desafortunadamente nada había cambiado, el campeón superior se desvaneció en miles de partículas y regresó a su corona, dejando así su corazón herido y con dolor. Es inútil enfrentarse a la emperatriz, por ahora no tenemos posibilidad de victoria. Desafortunadamente para los gobernantes del caos, la imagen de la pelea de Darkseid y el campeón se cortó cuando la emperatriz activó el dominio supremo. Aunque no vieron lo que pasó después, no había necesidad de reconsiderar, era obvio que Darkseid murió, asimismo por una fracción de segundo tuvieron la sensación que el avatar del campeón superior los miró, sus ojos penetraron distancias de millones de años luz y barreras entre orden y caos, aunque no sabían si el campeón superior pudo verlos, pero no pudieron evitar temblar, asimismo entendieron, mientras exista el avatar del campeón superior, era imposible enfrentarse a la emperatriz, el campeón superior es una leyenda, tanto en el orden como en el caos, su fuerza ha superado con creces el nuestro, todos eran rango 3, cósmico alto, sin embargo su fuerza y la del campeón superior había una enorme diferencia, incluso ahora no pudieron evitar tragar, si es así de fuerte con solo su ego, cuando estaba vivo era un monstruo total. Incluso ahora no saben por qué alguien como él era un cósmico alto, estaba claro que su fuerza había entrado al rango 2, Peuso creador. Los gobernantes del caos estaban en lo correcto, la fuerza del campeón superior era sin duda el de un Peuso creador, pero lo que ellos no sabían es que el campeón superior superó ese límite momento antes de su caída y que antes de superar sus límites ya ejercía la fuerza de un rango 2. Asimismo el ego que permanece fue creado usando la fuerza de un rango 3 y que su fuerza rango 2 era desconocida, el campeón en su máximo poder, era sin duda la peor pesadilla para el caos, la emperatriz es el menor de nuestros problemas, hay objetivo del cual debemos enfocarnos figura de Kirby parpadeo y los gobernantes nuevamente volvieron su atención. La emperatriz es sin duda poderosa, pero no es nuestra mayor amenaza, los gobernantes quedaron atónicos, no podría creer que exista algo aún más aterrador que la emperatriz, la última defensa del orden. ¿Estás hablando de la primera defensa del orden? La bestia guardiana suprema, el invencible. La bestia guardiana, el que es ahora el más grande del orden. Esto es terrible. El orden es aún más poderosos que cuando estaba vivo el campeón superior. Nuevamente los gobernantes entraron en una seria discusión, recordaron que aparte de la emperatriz, estaban olvidando al más grande y más aterradora existencia, la bestia guardiana que nació del sacrificio del campeón superior, aquella existencia que heredó la fuerza de su padre, la primera defensa del orden y el más grande de todo el orden, incluso frente a la emperatriz, esta bestia guardiana era aún más fuerte, después de todo no depende de un poder prestado que puede consumirse, esta bestia es en sí misma la más fuerte, nació con la fuerza de un cósmico alto y ha pasado mucho tiempo, con su potencial es posible que haya atravesado los límites y ahora es en toda regla un rango 2, Peuso creador. Solo las existencias más altas del caos tenían oportunidad contra esta bestia, como lo es el verdadero cuerpo de Darkseid, pero aún era incierto si podían matarlo, después de todo heredó la fuerza del campeón superior. La bestia guardiana suprema es fuerte, pero está restringida al mundo que nació, por lo que no es un problema para nosotros. Era una lástima, pero es la verdad, la bestia guardiana suprema está limitada a su mundo y solo con requisitos especiales esta bestia puede abandonar su hogar, lo cual fue una pena, de lo contrario con su fuerza, ni hablar de los mundos, salvar universos sería cuestión de rutina. Nuestra mayor amenaza es ahora el Vengador del Orden. Habían tres existencias especiales en el orden que son, la primera defensa, la última defensa y el Vengador. Pero a diferencia de las dos primeras, el Vengador es una existencia muy difícil de crear, casi nulo debido a la gran exigencia en energía, requisitos, oportunidades y también tenacidad. Después de todo, un Vengador es eso, tiene el objetivo de vengar y crear un nuevo orden, en la posibilidad de que este orden actual haya sido destruido. Es así llamado también el más puro en el orden, el sin manchas, el santo del orden.
por lo que el potencial de batalla en teoría es igual al de la emperatriz y la bestia guardiana en su estado máximo, pero eso no era todo, su aura era aún más pesada y dominante que estos dos últimos, también tenía una habilidad de supresión. Tanto overlords y gobernantes serían suprimidos por su aura, pelear contra él sería similar al suicidio, ya que no podrán ejercer toda su fuerza y caerán en la desesperación, asimismo también el vengador sería más fuerte cuanto más batallas pelee. Él era literalmente un berserker y asesino del caos. Y en comparación con la primera y última defensa, este vengador era aún más tenaz, no se detendría por nada para exterminar todo el caos. Supongo que todos ya saben lo peligrosa que es esta existencia, desafortunadamente nuestro vengador ya ha muerto, el caos también tenían su propio vengador y él por sí solo casi destruía el orden, era muy poderoso que los campeones no tenían oportunidad y eran asesinados por él, desafortunadamente el campeón superior nació y lo mató, asimismo marcó la era de la invencibilidad del orden. Y ahora el orden había dado a luz a una existencia de ese mismo calibre, pero no es tan malo como parece. Abismo antes de morir nos dejó un regalo, antes de caer, Abismo dejó una seria herida en el Vengador el cual obstaculizó su creación y también lo dejó incompleto, lo cual fueron buenas noticias. Asimismo también los gobernantes se quedaron en silencio, el Vengador del Orden era digno de su título, en su creación enfrentó al Señor del Abismo Eterno y lo mató, ese Overlord era muy fuerte, un rango 3, cósmico alto. Estaba al límite de la fuerza, incluso había rumores que su fuerza estaba por avanzar al siguiente nivel, incluso el avatar de Darkseid no sería el oponente de este Overlord y aún así un héroe lo mató, lo que dejó sin palabras a este grupo de gobernantes. Ese vengador era un milagro, ningún héroe es capaz de enfrentar a un Overlord y matarlo, es imposible, debemos matarlo mientras aún está incompleto, no podemos dejar que un ser de su calibre nazca por completo, tienes razón, no podemos dejar que recupere su fuerza. Si mataban ahora al vengador sería un duro golpe para el orden, incluso si hacen más fuerte a la emperatriz por su muerte, no sería demasiado por el poco poder que tiene el vengador en estos momentos. ¿Quién será encargado de matarlo? Más importante, ¿dónde se encuentra? Ese vengador debe estar protegido por la emperatriz, no será sencillo matarlo, no se preocupen, ya tengo un plan. Sonriendo Kirby comenzó a explicar su plan, no había dudas que la emperatriz debe estar cuidando a su vengador, por eso Kirby accedió a abrir una grieta del caos, no solo para que el avatar de Darkseid entrara al multiverso, también como un medio de distracción, quiera o no la emperatriz debe tomar medidas para cerrar esa grieta, por lo que su vigilancia sobre su vengador se reducirá fuertemente. En cuanto al problema de encontrar al Vengador, eso tampoco fue un problema, aunque el multiverso es enorme, aún así hay formas de obligar al Vengador a aparecer. El mundo en el que nació, he enviado a uno de mis subordinados a exterminar ese mundo como campeón, el Vengador definitivamente estará cuidando su mundo y si este se ve amenazado saldrá por su propia voluntad y lo salvará, pero para entonces será su fin. Es un plan sencillo, pero es bastante efectivo, debo reconocerlo. Kirby, eres confiable, ¿y a quién enviaste? Debe ser bastante fuerte para matar a ese vengador incompleto. El vengador aún incompleto debe ser fuerte, por lo que el Overlord debe ser un experto. Kirby por supuesto sonrió aún más cuando escuchó esta pregunta. No se preocupen, he enviado a un subordinado de confianza y su fuerza está a la altura, definitivamente no fallará. ¿Oh? ¿Quién es? Para que Kirby, el líder de los Overlords, le dé una buena calificación a este Overlord debe ser bastante poderoso. Esto los confundió un poco, como Overlord estos nacieron en el orden y están bajo constante caza de los campeones, por lo que su número es limitado y muy pocos de ellos han llegado a la escala cósmica, sin mencionar el nivel de Kirby y de Abismo, por lo que no debería existir otro ser que iguale su fuerza. Kirby, gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.